para todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, una semana más. Buenos días. ¿Cuántos son ustedes en esta clase? Buenos días, maestra. Regularmente veo que nos conectamos como 60, pero ahorita vemos 31 conectados. Y eso estoy viendo que hay poquitos, ¿verdad? Vamos a dar un minutito más. ¿Ya listos para el parcial? Siempre listos. Bueno, siempre listos y dispuestos. Para mientras voy a empezar a ver lo de compartir pantalla. Muy bien, vamos a iniciar con la clase. Voy a empezar a grabar. Buen día para todos. Hoy es 25 de abril del año 2026 y vamos a iniciar con nuestra clase de Derecho Administrativo. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el control administrativo. Vamos a ver. ¿Todos pueden ver la diapositiva? Sí se ve. Sí se ve bien. Muy bien. La voy a dejar ahí y luego la voy a proyectar en grande. A ver, empecemos entonces. Para ustedes, ¿qué es el control administrativo? ¿Qué puede ser? ¿Qué consideran ustedes a qué se refiere el control administrativo? A ver, ¿quién me ayuda? Antes cuando estaba estudiando, por ejemplo, mi privado, sí, el privado más que todo, se me hacía tal vez a veces como es tanta la doctrina, tanto el contenido que en un momento se debe de aprender, ¿verdad? Para sostener los exámenes y todo. Entonces, recuerdo que una persona me decía, solo fíjate en lo que es la naturaleza de lo que te están preguntando. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es el control? ¿Verdad? Entonces, ¿será controlar? ¿Será supervisar? ¿Qué es el control? Y después, pues ya nos vamos a lo que es administrativo, ¿verdad? Entonces, así a la lógica, digamos, para ustedes, ¿qué es el control administrativo? Tal vez, ¿O qué debería de ser? tal vez el que evalúa o mide ¿Qué cosa? el desempeño de la empresa, por decirlo así. Ujú. En este caso es administrativo, ¿verdad? Entonces, tal vez que mide o controla la administración, ¿verdad? ¿Alguien más? A ver, ya somos, creo que 44. A ver, ¿alguien más de todos los que están conectados? Para ustedes, ¿qué es el control administrativo? En sí, el control es una función de comparar lo que se ha planeado con lo que se ha ejecutado. Usted mencionaba la supervisión. La supervisión es constante y el control es una etapa final después de haber realizado un determinado proceso. Entonces, el control A ver, administrativo, sí. ujú, sí, 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 Entonces, está el bien. control administrativo es esa forma de hacer una especie de revisión de la función administrativa como se ha estado llevando a cabo para medir la función Así es. administrativa. Muy bien, vamos a usar ese término de revisión entonces para el concepto que vamos a dar también. A ver, ¿alguien más? A ver, hoy todos los que vayan colaborando van a recibir una pregunta ¿cómo se llama? En cuestionario para el parcial. Vamos a ver si me van ayudando hoy entonces para ver cuántas preguntas conseguimos de laboratorio, de parcial. Creo que les toca la otra semana, no dentro de 15.
Dentro de 8 días, con usted. Dentro de 8 días. Bueno, voy a estar con eso para mandarles el laboratorio igual que como les envié la semana, la vez pasada. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Y sí, el control administrativo, pues sí tiene contemplado, ¿verdad? Analizar la forma de la revisión de lo interno de la administración, ¿verdad? Pero vamos a iniciar con el objeto de esta clase y es en sí analizar el control administrativo como un mecanismo interno de revisión de la legalidad de los actos administrativos de la administración pública, ¿verdad? Y en esto vamos a comprender no solo los fundamentos, las modalidades y los límites que tiene el propio control, sino también la función como una garantía del administrado frente al poder estatal dentro del Estado de Derecho. El control administrativo debemos de entender de que no solo protege la legalidad en sí del proceso mismo que se está dando o el procedimiento administrativo, ¿verdad? Sino que también debe de defender, debe de garantizar los derechos de nosotros los administrados, ¿verdad? Entonces, no solo podemos decir que el control administrativo debe de hacer una revisión a la administración pública, sino también en el actuar de cómo actúan los administrados para que el control interno de esta revisión sea de forma legal y la función de garantía si se cumpla dentro de todo el procedimiento que se está dando, ¿verdad? A la hora ya de haberlo iniciado. La idea central de la clase es que la administración se controla a sí misma y esta puede generar una tensión. Entonces, vamos a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Puede una autoridad ser juez de sus propios actos? Bueno, en el término de ética, sí, puede ser juez de sus propios actos. También, digamos, en que hay procedimientos legales establecidos y que debe velar por estar dentro de esos parámetros. Voy a ir contando las intervenciones para las preguntas. Las voy a ir apuntando. Sí, vamos a centrarnos, usted tiene toda la razón si hablamos de ética, ¿verdad? Los funcionarios, los jueces mismos o los funcionarios que aplican en sí la administración o que dictan resoluciones administrativas, tienen que velar completamente por ello, ¿verdad? Entonces, perdón, disculpen un momentito, disculpen. Disculpen, por favor. Sí, tienen que velar por la forma y la ética en la que van a desempeñarse, ¿verdad? Sus actos, la forma en que van a hacer sus resoluciones, su forma de actuar, tanto en la administración como, de hecho, ustedes saben que yo laboro para el organismo judicial y nosotros dentro de la institución tenemos un acuerdo de normas éticas dentro de la institución y la institución nos demanda que tanto en nuestra vida privada como pública debemos de exhibir un comportamiento adecuado que no exponga la imagen del organismo judicial ni tampoco el quehacer que hacemos pues normalmente, ¿verdad? O funcionalmente dentro de la institución. Entonces, usted tiene razón en ello. Y de hecho pensé que me iban a dar el ejemplo de lo que hace, por ejemplo, un juez penal a la hora de que en audiencia le dicen, presento recurso de reposición, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿puede una autoridad ser juez de sus propios actos?
Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un proceso penal cuando le plantean recurso de reposición? ¿Qué pasa? ¿Será que los jueces deben de revisar sus propios actos? ¿Qué piensan ustedes? Ya llevaron penal, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? ¿Están aquí conmigo? Sí, ah, Sí, solo que ahora escuché que era recurso de, no era una recusación la que estaba hablando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el No, caso de una reposición. recusación, sí, sí, pues le compete resolverla, ¿verdad? Así es, ellos revisan, ¿verdad? En Ujú. este Es caso, parte, la digamos, pregunta cuál, es, ¿puede una autoridad, es decir, un juez o un funcionario, puede una autoridad ser juez de sus propios actos? De hecho, vamos a Perdón, responder. puedo. no. Sí, por favor. Yo diría que sí, ¿verdad? Porque creo que en el tema del control, refiriéndome también dentro de este mismo marco, eh, uno está también sujeto a ir evaluando también cómo está el estado situacional del trabajo que uno realiza, ¿verdad? Entonces, creo que sí, en un momento determinado puede evaluarse el que uno esté haciendo, lo que uno está haciendo y que hay cosas que siempre se pueden mejorar, ¿verdad? Así es. Muy bien. Por ejemplo, en derecho penal, no nos compete en esta clase, pero por ejemplo, en derecho, ahorita voy a leer los textos, los mensajes. En derecho penal, por ejemplo, los jueces emiten una resolución y una de las partes puede presentar un recurso de reposición de conformidad con el Código Procesal Penal y el juez ahí tiene la facultad y pues también la obligación, ¿verdad?, de revisar sus propios actos en ese momento y de poder variar. Nunca he visto que varíen una resolución en ese momento, pero podría pasar, ¿verdad?, que se den cuenta en ese momento de que aplicaron un procedimiento mal o que aplicaron una norma mal, no sé. Entonces, es ese momento de conformidad con el recurso de reposición que sí pueden eh, revisar sus propios actos, ¿verdad? En el derecho administrativo responde afirmativamente, pero con ciertas características, ¿verdad? Y esto se explica por la figura que tenemos de la autotutela administrativa, que debe de permitir a la administración. Sí, dígame. Gracias, maestra. Solo quería agregar y comentar que por eso al recurso de reposición, desde la teoría, también se le conoce como recurso de reconsideración, que por lo Así mismo es. de que el juez debe de reconsiderar el fallo que ha emitido. Así es. Así es. Bueno, entonces, ese es un ejemplo Perdón, de la... perdón, solo también esto puede, este tema de la reconsideración puede también verse como eh, también en lugar de verse decir cometió un error, eh, puede ser también la sanción fue muy poca también en un momento determinado, diría yo que también podría darse esto, ¿verdad? No sé. Muy poca, fíjense que ay, ahorita, de hecho, traté ahorita de recordarme de este principio, es un vocablo latín que se utiliza, si ustedes me ayudan por ahí a buscarlo en internet o algo, pero hay un principio en el que no se puede, por ejemplo, si una persona, por ejemplo, un denunciado viene y presenta un recurso para, sea penal, sea administrativo, cualquier tipo de sanción, y presentan un recurso, la autoridad superior, digámoslo, porque en este caso ahí no cabría un recurso digamos, hablando penal, ¿verdad? No cabrían en ese sentido un recurso de reposición, pero porque es más procedimental, pero por ejemplo, si fuera por la sanción en sí, no se puede modificar en contra del denunciado, de la persona afectada, no se puede modificar para su perjuicio la sanción impuesta. Eso es lo Puede ser que, el indubio pro reo, como se
¿cómo se...? En nuestro caso, por ejemplo, en el derecho laboral sería indubio pro reo es en penal, pro operatio es para nosotros, el administrativo o laboral, ¿verdad? Depende del caso que se esté dando, ¿verdad? Pero no es ese principio, lo voy a buscar y se lo Non voy a mandar en un reformatio mensajito. no es. Ese es. ¿Me lo repite, por favor? Non reformatio. Creo que sí, es reformatio, Impel- pero al principio im- ¿manda? Impeius. Impeius reformatio, ajá, ese. Ujú. Ese es el principio en donde no se puede reformar en contra de la persona a la que está él presentando un recurso. No puede la autoridad superior modificar la sanción en su contra, ¿verdad? Entonces ahí sí no podemos valorar, por ejemplo, la sanción ¿cómo se llama? Para subirle la sanción, ¿verdad? Al administrado. A ver, por haber dado el Impeius Reformato, les voy a mandar otra pregunta. Muy bien, entonces esto explica por la figura de la autotutela administrativa que permite a la administración actuar sin autorización judicial previa, ejecutar decisiones, revisarlas internamente. Sin embargo, esta potestad no es absoluta. ¿Por qué? Porque está sometida a la ley y está sometida o sujeta, perdón, a controles posteriores. Vamos a ver entonces un concepto básico. Sí ven las diapositivas, ¿verdad? ¿Sí están viendo las diapositivas? Sí, se miran. Se ven. Muy Sí, bien. se ven. Entonces, en cuanto al concepto de control administrativo, tenemos que el control administrativo es el conjunto de mecanismos jurídicos mediante los cuales la propia administración publica y revisa la legalidad, oportunidad y conveniencia de sus actos, con el fin de corregirlos, modificarlos o anularlos. Ustedes, aparte de este recurso de reposición que les di, que es meramente penal, nos vamos a regresar, por favor, al administrativo, que me perdí un poquito, creo, ahí. Entonces, ¿qué recursos? Y no me refiero a un recurso en sí, como por ejemplo revisión o reposición o apelación. ¿Qué recursos podemos utilizar nosotros, los que aplicamos el derecho administrativo, para poder corregir nuestros errores o modificarlos o anularlos, subsanarlos? ¿Ustedes qué consideran que podemos usar? ¿Ya leyeron ustedes la ley del organismo judicial? Ahí está el chivo. Bueno, tienen por ahí la ley del organismo judicial, vamos a ir al artículo 67. A ver si alguien me puede leer, por favor, el artículo 67, que yo no tengo aquí mi ley del organismo judicial. ¿Qué dice la ley del organismo judicial en el artículo 67? ¿Quién me ayuda, por favor? Cumplimiento de las leyes procesales. Ese es, ¿verdad, maestra? No, el de la enmienda, el 67. 67. Ajá. 66, fíjese, no, aquí solo tiene el 66, las facultades generales, el 67. Los Cumplimiento. jueces, enmienda del procedimiento. Los jueces tendrán facultad Ajá. para enmendar el procedimiento en cualquier estado del proceso. Cuando se haya ¿En cuál estado, perdón? En el 67. ¿En qué estado dice que tienen la facultad de enmendar? Sí, es ese artículo, disculpe. Muchas gracias. En cualquier estado. En cualquier estado del proceso, ¿verdad? Muy bien. Sigamos, por favor, licenciada Virginia. Ok. En cualquier estado del proceso, cuando se haya cometido error sustancial que vulnere los derechos de cualquiera de las partes. Para los efectos de esta ley, se entenderá que existe error sustancial cuando se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades esenciales del proceso. La enmienda está sujeta a las siguientes limitaciones. A. El juez deberá precisar razonadamente el error. B.
El auto deberá señalar en forma concreta las resoluciones y diligencias que sean afectadas por la enmienda y se podrá razón al margen de las mismas para hacer constar que han quedado sin validez. C. No afectará a las pruebas válidamente recibidas. Y D. No afectará las actuaciones independientes o que no tengan relación con el acto o resolución que motivó la enmienda. El auto que disponga la enmienda del procedimiento es apelable, excepto cuando haya sido dictado por el tribunal colegiado, en toda clase de juicios, pero la apelación no tendrá efectos, suspensivos y el asunto continuará su trámite hasta que se encuentre en estado de resolver en definitivo momento en que se esperará la resolución de la apelación. El tribunal que conozca en grado lo hará con base en copia de las actuaciones certificadas por la Secretaría respectiva. El auto que disponga la enmienda del procedimiento es apelable en toda clase de juicios. Muy bien, sí, licenciado Edwin. Sí, gracias, doctora. No me ha quedado claro si el corregir o enmendar ese error es a ruego o simplemente el juez se dio cuenta y él mismo decidió hacerlo. No, de hecho, o sea, sí pueden pasar cualquiera de las dos situaciones, ¿verdad? De que las partes sí se hayan dado cuenta de los errores en que hayan cometidos y pidan que se haga una enmienda, ¿verdad? Pero realmente en la mayoría de las ocasiones, por lo que yo he visto y he pasado, sinceramente, del qué hacer y de cómo va el expediente, muchas veces nosotros dentro de la administración, digamos, nos damos cuenta de por ejemplo, ¿verdad? Llegamos a una audiencia y desgraciadamente, por ejemplo, llevamos a cabo la audiencia. Y obviamente ahora ya no nos pasa porque ya nos pasó, ¿verdad? En algún momento de la vida. Pero terminamos la audiencia y empezamos a resolver y cuando nos damos cuenta, una de las partes no está notificada. ¿Qué hacemos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que se vulneró, como decía la licenciada Virginia, uno de los incisos o hasta arriba en el párrafo, dice cuando se haya vulnerado los derechos de una de las partes, ¿verdad? ¿Será que se vulneró el derecho de defensa de una de las partes y no se les notificó? Sí, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros venimos es que enmendamos el procedimiento porque nos damos cuenta del error sustancial que existe, enmendamos el procedimiento, dejamos sin efecto la audiencia, volvemos a señalar audiencia, a notificar a todos los sujetos procesales y entonces corren nuevamente todos los plazos sin perjuicio a ninguna de las partes, ¿verdad? Entonces, así es como, pues, esos son los recursos que nosotros utilizamos dentro de la administración para podemos también, por ejemplo, esta semana llegó uno de los oficiales que trabaja con nosotros y llegó una resolución que se había ido con el apellido mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a notificar una resolución a una persona con el apellido mal? Entonces, miremos si ya se notificó. Sí, ya se notificó. Bueno, rectifiquemos de oficio. Vamos y hacemos una rectificación de oficio porque no vamos a hacer una enmienda. Entonces, venimos, traemos la resolución a la vista y decimos que tal resolución dice, por ejemplo, López y Ara Pérez, indica que López, sin embargo, esta delegación se dio cuenta del error que existe, por lo cual se rectifica y la forma correcta es Pérez dejándose esta con el efecto que corresponde, ¿verdad? Para fines de notificación y que la persona también comparezca, ¿verdad? Ahorita voy. Ahora, eso sí, por ejemplo, una vez me recuerdo que uno de mis compañeros estaba dentro de un procedimiento y fue notificado con un apellido distinto por otra área y él vino y sí compareció a resolver su asunto, pero dentro de la audiencia viene, comparece y dentro de la audiencia él indica, disculpen, mi apellido no es López, es Pérez, ¿verdad? Entonces, por lo cual que se tenga por vista mi buena fe de que estoy presente dentro de la audiencia,
pero que no fui notificado legalmente. Nosotros eso ya no lo tomamos como válido porque ya se dio por notificado, ya compareció y entonces solo hacemos ver que el nombre correcto es tal y tal y tal y tal, ¿verdad? Pero no, por ejemplo, dejamos sin efecto ya la audiencia y todo porque ya él ya compareció a la audiencia y pues así fue, ¿verdad? Dígame, licenciada Virginia, perdón. Licenciada, y también aquí cuenta cuando, por ejemplo, a veces tiene que ver un cargo, ya sea funcional o nominal, que a veces no es el adecuado, también se puede hacer una enmienda de procedimiento. Perdón, no lo entendí, disculpe. Por ejemplo, cuando a veces en algún caso tiene que ver, o sea, tiene mucha relevancia el cargo que tenga en el procedimiento, se podría decir que tal vez era encargado de combustible y le pusieron encargado de combustible grupo 2 solo por la palabra que era diferente, a veces también se puede hacer la enmienda. Yo haría una rectificación ahí, porque la Ajá. enmienda es más del procedimiento en sí. Por ejemplo, no se le notificó, se llevó a cabo alguna cuestión y no estaba, los plazos no se dieron y ya pues ameritaba otro procedimiento. Eso era En lo que ese quería. caso, pues, en Eso ese era lo caso, que quería saber la diferencia, porque a veces, una vez a mí me pasó en una denuncia que yo coloqué en el MP, que por mi trabajo a veces nosotros colocamos denuncias y me tocó que hacer una rectificación de un informe por un cargo, algo así tan insignificativo que era esto, ¿va? Porque tenía la palabra grupo 2, ¿va? Y yo dije, bueno, es algo que yo decía. Es algo que no afecta según yo, pero sí era de importancia hacer la rectificación. Gracias, bueno, lo que es en ese caso en concreto, que ustedes presentaron una denuncia al Ministerio Público, ahí lo que debían de haber hecho, porque ya es una denuncia penal, era ampliar la denuncia e indicar, ¿verdad?, de que el nombre correcto del cargo era tal y tal y tal, ¿verdad? Pero no en sí una rectificación porque a mí me pidieron hacer la ampliación de la denuncia junto con la rectificación del informe, o sea, hacer como decir un mini informe nuevamente, solo haciendo mención, ¿verdad?, de que se hizo la ampliación de denuncia por rectificar los datos de fulano de tal. Rectificando los datos dentro de la ampliación de la denuncia. Así es, gracias. Muy bien, entonces debemos de entender que el control de legalidad verifica principalmente si el acto cumple con la ley. El control de oportunidad evalúa si la decisión fue conveniente. Y el control de mérito podemos indicar de que revisa la razonabilidad de la decisión, ¿verdad? Entonces, no todo control es solo legal, sino que también debemos de saber de que los controles pueden ser técnicos o por conveniencia. Vamos a ver. Entonces, en nuestro fundamento jurídico tenemos el principio de legalidad, ¿verdad? El cual no solo implica actuar conforme a la ley, sino también corregir actos ilegales cuando se detectan, como por ejemplo, ¿verdad? Una municipalidad que impone una multa sin un fundamento legal debe de poder corregirla sin necesidad de juicio. También tenemos la autotutela administrativa, que esta tiene dos dimensiones, que es la autotutela declarativa, que es la capacidad de emitir actos administrativos, y la autotutela ejecutiva, que es la capacidad de ejecutar decisiones sin acudir a tribunales. Un ejemplo de la autotutela administrativa es como una clausura de un negocio por incumplimiento sanitario y cobro de multas administrativas. También tenemos lo que es el derecho de defensa, que lo encontramos en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en cuanto este es un control administrativo que manifiesta en cuanto al derecho de defensa, el derecho de audiencia, nuestro derecho a impugnar, nuestro derecho a ser escuchado, ¿verdad? Como dice la Constitución, a ser oído.
es una relación directa con este artículo, ¿verdad? Y se enfatiza de que sin un control administrativo, el debido proceso no existe, ¿verdad? El debido proceso administrativo no existe sin el derecho de defensa. Aquí tengo las clases de autotutela administrativa para que ustedes las tengan. La declarativa, vamos a tener, ¿verdad? Que emite actos y la ejecutiva ejecuta decisiones. Y este es el ejemplo que les había dado ahí. Los tipos de control administrativo, tenemos entre ellos el control jerárquico, el control por recursos y el control de oficio. Dentro de este tipo de control jerárquico, este se basa en la estructura piramidal de la administración. La superioridad puede confirmar, modificar, revocar, como por ejemplo, una Dirección General de Transportes impone una sanción, un ministro de Comunicaciones debe de revisar esta decisión. Si la sanción fue proporcional y si hubo un debido proceso. También tenemos lo que es el control a través de recursos y este control es el más importante para el administrado. ¿Por qué? Porque permite su defensa, permite la contradicción y permite la revisión. Vamos a ver, como un ejemplo de esto, tenemos que, por favor, si alguien quiere decirme algo a hablar, me puede hablar porque me vine a la página de las diapositivas y no veo la pantalla. Disculpe. Solamente con relación al ejemplo que ponía de la Dirección General de Transportes. Ajá. Digamos que quizás puedan contribuir a la agilidad de los procedimientos, la existencia de manuales y reglamentos. ¿La existencia de qué? Perdona, no De le escuché bien. manuales y reglamentos. Porque digamos que un ministro en un momento determinado esté revisando todas las multas, sanciones o otras cosas que por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, que tiene 15 unidades ejecutoras, dentro de sus dependencias. Entonces puede hacer que eso conlleve mucho tiempo. Así es. Entonces quizás Son, yo le preconsulto si los manuales y reglamentos pueden permitir la agilidad de los procesos. Depende, porque hay procedimientos, de hecho, de que por cuestiones accesorias deben de quedar suspendidos los procedimientos para cumplir con el debido proceso, como por ejemplo, vacaciones de uno de los laborantes, licencias, suspensiones. Entonces, los expedientes deben de quedar suspendidos, aún así los manuales digan que un procedimiento debe ser en un mes o en 15 días. ¿Qué pasa si el administrado no está? ¿Qué pasa si el administrador no puede resolver por X causa? Obviamente plenamente justificada, ¿verdad? Ahora, de que el manual y los acuerdos funcionan para que el debido proceso sí se lleve a cabo, sí es cierto, ¿verdad? Pero sí existen cuestiones accesorias que se escapan de las manos de todos para poder, para muchas veces poder que se lleven de la forma en que debieran de ser, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Tenemos creo que, ¿alguien más quiere hablar? ¿No? Muy bien, tenemos entonces recordemos que es el control más importante, que es el control a través de recursos. Y tenemos como, por ejemplo, un contribuyente recibe una multa de la SAT, interpone un recurso, presenta pruebas y solicita una revisión. Aquí el control no es de oficio, sino debe de ser provocado. Aquí es como se ve, como un administrado puede ir interponiendo sus recursos, presentar sus pruebas, presentar las revisiones para verificar si la multa impuesta por la SAT sí es proporcional, sí debe de ser impuesta o no, ¿verdad? Entonces aquí el control no es de oficio, sino debe de ser provocado. Por último, tenemos el control de oficio y es cuando la administración puede corregir errores sin petición. ¿Qué tipo de errores, verdad? Materiales, de cálculo y errores de derecho, ¿verdad? Como por ejemplo la corrección de un error de cálculo en una multa, ¿verdad? Muchas veces se ha dado, se hace por ahí una enmienda o una rectificación, depende si es procedimiento
o no, y ya se notifica de la forma correcta. Un ejemplo sería una resolución que se fija una multa de 10,000 y por un error, cuando un error se fija y cuando la realidad es que debía de ser de 1,000, ¿verdad? Entonces la administración, cuando se da cuenta, corrige de oficio y si no, el administrado puede también presentar sus recursos. Antes de llegar a los límites de control, ustedes por favor me van ayudando con la hora. Tenemos las características del control administrativo y debemos de entender que el control administrativo es interno. No intervienen jueces porque no es un contencioso administrativo, sino estamos hablando plenamente de la administración, ¿verdad? De órganos administrativos. Es previo a un control judicial, que en muchos casos es un requisito el agotar toda la vía administrativa previo a llegar a un contencioso administrativo que ya lo debe de verificar un juez. Debe de ser flexible. Esto indica que no existe formalidades estrictas como en un proceso judicial, pero sí debe de existir un debido proceso, ¿verdad? No porque se exige de que no tenga formalidades estrictas, va a ser completamente ilegal, ¿verdad? Hay que aprender a diferenciar esto. Permite una mayor rapidez al ser flexible. También busca eficacia, ya que esto evita la saturación judicial. Si nos fuéramos todo por un contencioso administrativo, no existieran solo 6 salas de lo contencioso administrativo a nivel nacional, ¿verdad? Sino cuántas salas habrían a nivel nacional. Entonces, esto evita la saturación judicial y también los costos procesales, ¿verdad? Tenemos los límites del control. Y tenemos como, en primer lugar, tenemos la seguridad jurídica, que no pueden revisar actos indefinidamente. Como por ejemplo, una licencia otorgada hace años no puede revocarse arbitrariamente después de que ya se haya empezado a construir y que arbitrariamente van a revocar la licencia, ¿verdad? Por ejemplo, el segundo sería derechos adquiridos y es la administración no puede afectar situaciones consolidadas, derechos legítimamente adquiridos. También un límite de control son los plazos legales y el control debe ejercerse dentro de los límites temporales, ¿verdad? Si no hacemos relación a estos plazos legales que existen, y que muchas veces yo creo que la administración se ha justificado, ¿verdad? De cargas laborales y de exceso de tantas cuestiones que alrededor existen. También debemos de ir a la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde indica, ¿verdad?, de que los plazos deben de ser razonables, ¿verdad?, para todas las personas que tienen procesos abiertos. Entonces no podemos decir de que una solicitud de una licencia o un procedimiento, un recurso para ver si soy o no sancionado, puede durar 3, 5 años, ¿verdad? Porque voy a estar limitado a ese control, ¿verdad? Entonces, para ponerle un límite es que sí se deben de cumplir los plazos legales. Tenemos también aquí, en cuanto dice, no todo acto puede revisarse indefinidamente, ¿verdad? Tengo algunos casos prácticos antes de entrar a la conclusión. Y, por ejemplo, una dirección impone una multa excesiva, el ministro debe analizar la proporcionalidad y reducir la sanción. Aquí existiría un control jerárquico y también un control de mérito, ¿verdad? Por ejemplo, una municipalidad niega una licencia sin motivación, el administrado, ¿qué debe de hacer? Interponer un recurso y exigir una motivación, ¿verdad? Entonces aquí existe un control por recurso y una garantía de legalidad. En un tercer caso, tenemos la administración detecta un error en el nombre del administrado. Entonces, ¿qué debe de hacer? Corregir sin solicitud, ¿verdad? La SAT impone un ajuste tributario sin valorar pruebas. Entonces, el contribuyente debe de impugnar tal imposición y el control administrativo debe de determinar si hay falta de motivación, si hay falta de legalidad
o qué es lo que existe dentro de esa resolución. Entonces, tendríamos un control administrativo de esa parte. Vamos a ver, ¿verdad? De que como conclusión tenemos de que el control administrativo es un mecanismo de autocorrección, es una garantía para el administrado, una expresión del principio de legalidad, pero también debemos de entender de que este control no sustituye el control judicial, llegar en un momento al control judicial, sino que este tipo de control administrativo lo que contempla dentro del sistema de garantías de derecho es precisamente tener un límite para que los administrados sí puedan tener acceso a un principio de legalidad, de defensa, de motivación, de justicia y también la administración que vaya dentro de los parámetros debidos. Recordemos que la administración tiene la potestad para decidir, pero también la obligación jurídica de revisar y de corregir sus decisiones. Entonces, tengo aquí algunas preguntas de análisis que puede ser de que existen dentro de la prueba que van a ser dentro del siguiente sábado. Entonces, para ustedes, entonces, ¿qué es el control administrativo? ¿En qué consiste el control jerárquico? ¿Y cuál es la finalidad principal del control administrativo? Entonces, estas preguntas pues están contestadas dentro de estas diapositivas, de esta clase. Y tenemos, ¿verdad? A ver, ¿ustedes qué consideran? Ya que nos quedan 4 minutitos ahí. Vamos a ver, perdón. ¿Qué consideran? ¿El control administrativo entonces es suficiente para la administración pública? ¿Qué Bueno, yo piensan considero que ustedes? no es suficiente, pero que sí es una herramienta adecuada que contribuye a, a mejorar los aspectos de la administración pública en general. Así es. No porque al final es de forma parcial, ¿verdad? La administración revisa sus propios actos. Entonces también tampoco podemos decir de que es suficiente, porque al final, si bien es cierto, nos permite analizar ciertos errores o algunas cuestiones, nosotros mismos estamos revisando. Entonces, no es suficiente porque es una forma parcial de hacerlo. ¿Puede la administración ser juez por sí misma? ¿Qué piensan ustedes? Sí, ¿verdad? Puede ser juez por sí misma, pero con límites y bajo control posterior. ¿Por qué puede ser juez por sí misma? Porque, por ejemplo, la SAT es la que impone, pero la misma SAT es la que tiene la dependencia para venir a imponer las sanciones. Y ellos mismos son los que revisan, y ellos mismos son los que notifican, y ellos mismos son los que investigan. Entonces, sí, ¿verdad? Sí tiene la administración, sí puede ser la administración juez por sí misma, pero debe de ser limitada con estas cuestiones. ¿Y cuál creen ustedes que es la forma en la que puede fortalecerse el control administrativo? ¿Creen ustedes que pueda fortalecerse si existe mayor transparencia, mejor motivación o un respeto al debido proceso? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, sí se puede fortalecer si respetamos un debido proceso, que sea siempre transparente y que tenga una motivación adecuada para poder resolver todo y que todos estén enterados, que no haya nada oculto, ¿verdad? Entonces, nos vemos dentro de 2 semanas y espero que todos tengan eh, un buen fin de semana. Les envío esta semana el cuestionario con las preguntas que les había indicado.